Creed en sus profetas. Martes 1 de octubre 2024. Lucas 19. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola del dinero. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque ellos pensaban que inmediatamente habría de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues: Cierto hombre de noble estirpe partió a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces llamó a 10 siervos suyos y les dio mucho dinero, diciéndoles: Negocien hasta que yo venga. Pero sus ciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, cuando él volvió después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Vino el primero y dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y él le dijo: Muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. También a este le dijo: Tú también estarás sobre 5 ciudades. Y vino otro y dijo: Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quítenle el dinero y denlo al que tiene más dinero. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene mucho dinero. Él respondió: Pues yo les digo que a todo el que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. La entrada triunfal en Jerusalén. Después de decir esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: Vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta: ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataban al borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan al borriquillo? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: Les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo: Oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte, y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús purifica el templo.
Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, pero no hallaban manera de hacerle algo, porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. El deseado de todas las gentes, capítulo 66, controversias. Y puesto que todos los mandamientos están resumidos en el amor a Dios y al prójimo, se sigue que ningún precepto puede quebrantarse sin violar este principio. Así enseñó Cristo a sus oyentes que la ley de Dios no consiste en cierto número de preceptos separados, algunos de los cuales son de gran importancia, mientras otros tienen poca y pueden ignorarse con impunidad. Nuestro Señor presenta los primeros 4 y los últimos 6 mandamientos como un conjunto divino, y enseña que el amor a Dios se manifestará por la obediencia a todos sus mandamientos. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que manifestase un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley, diciendo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda el alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. Más es que todos los holocaustos y sacrificios. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias externas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no iba acompañado de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para con el hombre, le parecían de más valor que todos estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaban un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. El escriba estaba cerca del reino de Dios porque reconocía que las obras de justicia son más aceptables para Dios que los holocaustos y sacrificios, pero necesitaba reconocer el carácter divino de Cristo y por la fe en él recibir el poder para hacer las obras de justicia. El servicio ritual no tenía ningún valor a menos que estuviese relacionado con Cristo por una fe viva. Aún la ley moral no cumple su propósito a menos que se entienda en su relación con el Salvador. Cristo había demostrado repetidas veces que la ley de su Padre contenía algo más profundo que solo órdenes autoritarias. En la ley se encarnaba el mismo principio revelado en el Evangelio. La ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Los fariseos se habían acercado en derredor de Jesús mientras contestaba la pregunta del escriba. Ahora él les dirigió una pregunta: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Esta pregunta estaba destinada a probar su fe acerca del Mesías, a demostrar si le consideraban simplemente como hombre, como hijo de Dios. Un coro de voces contestó: de David. Tal era el título que la profecía había dado al Mesías. Cuando Jesús revelaba su divinidad por sus poderosos milagros, cuando sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, la gente se había preguntado entre sí: ¿no es este el hijo de David? La mujer sirofenisa, el ciego Bartimeo y muchos otros habían clamado a él por ayuda: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras cabalgaba en dirección a Jerusalén, había sido saludado con la gozosa aclamación: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el templo, los niñitos se habían hecho eco ese mismo día de ese alegre reconocimiento. Pero muchos de los que llamaban a Jesús hijo de David no reconocían su divinidad, no comprendían que el hijo de David era también el hijo de Dios. En respuesta a la declaración de que el Cristo era el hijo de David, Jesús dijo: Pues como David en espíritu, el espíritu de inspiración proveniente de Dios, le llama Señor, diciendo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Capítulo 67. Ayes sobre los fariseos. Este capítulo está basado en Mateo 23, Marcos 12, 41 al 44, Lucas 20, 45 al 47 y capítulo 21, 1 al 4. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. La atención de todos los que formaban las vastas muchedumbres que se habían reunido en Jerusalén había sido atraída a él. El pueblo se había congregado en los atrios del templo y, atento a la contienda que se había desarrollado, no había perdido una palabra de las que cayeron de los labios de Jesús. Nunca se había presenciado una escena tal. Allí estaba el joven Galileo, sin honores terrenales ni insignias reales. En derredor de él estaban los sacerdotes con sus lujosos atavíos, los gobernantes con sus mantos e insignias que indicaban su posición exaltada, y los escribas teniendo en las manos los rollos a los cuales se referían con frecuencia. Jesús estaba serenamente delante de ellos con la dignidad de un rey. Como investido de la autoridad celestial, miraba sin vacilación a sus adversarios que habían rechazado y despreciado sus enseñanzas y estaban sedientos de su vida. Le habían asaltado en gran número, pero sus maquinaciones para entramparle y condenarle habían sido inútiles. Había hecho frente a un desafío tras otro, presentando la verdad pura y brillante en contraste con las tinieblas y los errores de los sacerdotes y fariseos. Había expuesto a estos dirigentes su verdadera condición y la retribución que con seguridad se atraerían si persistían en sus malas acciones. La amonestación había sido dada fielmente. Sin embargo, Cristo tenía aún otra obra que hacer. Le quedaba todavía un propósito por cumplir. El interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad, pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestro cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos, y allí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir. Con ávida ansiedad se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre.